Y es un placer poder estar en estas enseñanzas y espero aprender mucho de todo lo que se tratará en este diplomado. Con la ayuda de Dios. Sí. ¿Quién sigue entonces? Bien, Ahora sí. acá el pastor Ignacio Hernández de San Francisco de Macorís. Ya el maestro lo conocemos, ya me ha impartido clases y agradecido del Eterno poder compartir con todos ustedes en esta noche. Estamos a su orden aquí en San Francisco de Macorís, la tierra que fluye leche y miel. Baruch Hashem. ¿Quién sigue? Amén. Shalom, shalom. Ya pues me presenté ahorita, pero vamos a dar los datos un poco más directos. Mi nombre es Josías Rosamarte. Estamos acá pastoreando en Quimabajo La Vega, pastoreando la iglesia Ministerio Maranata en Quimabajo La Vega. Estamos a sus órdenes aquí. Ya ustedes saben. Adelante, mis amados. Bien. Excelente. Nos queda una persona. Adelante. José Alejandro Hernández, miembro de la Congregación Cristiana de Santiago y de la Iglesia Rocío, Iglesia de Dios Rocío de Dios, San Francisco de Macorís. Digo de las dos iglesias porque me congrego en Santiago con el pastor Yacer Rivas, pero también predicamos cada tercer domingo en la iglesia que pastorea el hermano Ignacio Hernández y Jacob Hernández. Es que un honor estar participando con ustedes. Espero que sea de mucho provecho para nuestras vidas. Shalom. Bueno, qué bueno poder conocerles, poder compartir con ustedes este espacio, la cual resulta para mí bastante interesante poder conocer personas como ustedes. Amigos y hermanos, tener amistades no pesa. Yo creo que tener amistades es algo maravilloso. Es algo que el Eterno ha creado para nuestro bien, para nuestro disfrute, porque nadie sabe si nosotros no nos encontramos por ahí en algún lugar y yo puedo ayudarle a usted, usted me puede ayudar a mí. No solo detrás de la cortina del interés, sino poder nosotros desarrollar buenos momentos, poder compartir en cualquier momento, poder hablar, poder estrechar nuestras manos y disfrutar el momento que Hashem nos ha regalado. Acuérdense que cuando yo digo Hashem, por si acaso alguien no lo sabe, estoy diciendo Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que ya la costumbre de leer los libros en hebreo, etcétera, ¿entiende? Ya eso como que, de alguna manera, como que uno como que se va acostumbrando ya a ese tipo de cosas, ¿me entiende? Por eso cuando ustedes escuchan que yo digo Hashem, saben que me estoy refiriendo al santo bendito sea. Bien, el día de hoy, como se ha anunciado en la universidad Redime, el tema que nos junta o que nos reúne aquí el día de hoy es el tema de los Ta'alumot, así se llama en hebreo, los misterios, Shel Talmud, los misterios del Talmud. Este asunto de acceder a la ley oral judía, a la Torah Sheve al Pe, así se dice, a la ley oral. Perdón, pero yo creo como que falta gente en esta clase, si no me equivoco. Creo que falta gente aquí. Bueno, pero si no pueden ver la clase, pues la verán grabada. Bien, entonces, este tema de acceder a la ley oral es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo. Entonces, el día de hoy, yo voy a hacer una introducción a este tema tan complejo, entendiendo que acceder al conocimiento de la Torah oral
no es algo muy o tan simple. Entonces, yo tengo que verme en la obligación por honestidad académica y honestidad, voy a decir, honestidad espiritual, de poder brindarles a ustedes una herramienta para poder acceder a este amplio conocimiento de la Torah Sheve al Peh o el Talmud o el Talmud. Bien. Y quiero que tengan algo muy presente antes de yo empezar la clase el día de hoy. Si ustedes notan en algún momento que mis palabras suenan un poco como arrogantes o un poco como fuera del marco de lo que es la humildad, no crean que ese es el objetivo, porque yo sé un poquito de inglés. Entonces, hablar a veces con dominicanos resulta un poco frustrante, porque ellos, cuando hablan con uno, no quieren hablar con uno para enseñarles, sino para enseñar qué tanto saben ellos. Pero en este caso, el momento que yo estoy hablando con ustedes, no voy a hablar para hacerles entender a ustedes lo mucho que yo sé, sino para ayudarlos. ¿Entiende la idea? Entonces, quiero, antes de empezar, que ustedes despejen, por favor, todo pensamiento de que, aunque mis palabras suenen o parezcan ser de una persona arrogante, en realidad no lo soy. En realidad trato de no serlo. La mejor forma de enseñar es exponer antes que imponer. ¿Entiendes? La otra cosa es que ustedes son personas sabias, siervos del Eterno, siervos de Hashem, y ustedes están aquí para analizar más que para aceptar, analizar. ¿Comprende la idea? Entonces, la herramienta de la que yo me voy a valer el día de hoy, antes de empezar la clase, lleva como nombre esto que voy a poner aquí. Yo voy a hablar de ese tema hoy. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Este tema, ese concepto es el que nos va a ayudar a nosotros poder acceder a la Torah oral, a los Talmud, a los misterios del Talmud. Yo supongo que algunos de los que están aquí ya probablemente han tomado clases con el maestro Elvis sobre lo que es trasfondo judío del Nuevo Testamento, hebraísmos en las escrituras, etcétera. Yo supongo que ya probablemente han estudiado estos temas académicos, estas materias, ya que todo eso representa una base para los próximos 2 meses que vamos a estar aquí hablando sobre los Ta'alumot o los misterios del Talmud. Bien, entonces, fíjense bien. El santo bendito sea el Eterno. Yo quiero poner aquí en la pantalla. Déjame ver qué es lo que sucede. Quiero poner aquí en la pantalla un punto. Ok, ustedes pueden ver ese punto negro que se ve ahí. ¿Lo pueden ver? Este sí. Punto negro. Ok, enfóquense en ese punto. Más que en el roncito que he puesto alrededor. El puntito negro. Déjame
mostrar primero la idea que quiero plasmar. Fíjense bien, ustedes pueden ver la pantalla en blanco que tengo, ¿verdad? La pantalla en blanco con el punto negro. Representativamente o alegóricamente, toda esta pantalla en blanco representa la infinitud de Dios. La infinitud de Dios. Representa el Ein Sof, el Dios infinito. Y este puntito negro que está aquí, este puntito negro, ustedes pueden ver aquí, lo voy a señalar de esta manera. Este puntito negro es el universo. Este puntito negro es el universo. El universo completo. Toda esta infinitud de blanco que ustedes pueden ver por aquí es la infinitud de Dios. Y todo esto es la luz infinita de Dios. Mientras que este puntito negro que está aquí en el medio es el universo. En ese puntito finito, diminuto, ahí Dios crea el universo. Crea la Vía Láctea, todos los astros, el sol, crea todo. Y en ese vasto universo sin fin, desde el punto de vista divino, donde todo está vivo, dentro de ese sistema solar está el planeta Tierra. Dentro de ese planeta Tierra estamos nosotros. Entonces, el texto de Génesis dice claramente, Bereshit bara Elohim. En el principio crea Dios el cielo y la tierra. Sin embargo, nosotros nos hacemos la pregunta. Y ustedes me dirán si es lógico hacer esta pregunta. ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué lo hizo? Esa pregunta no tiene respuesta lógica porque nadie puede influir en Hashem, en Dios, para que haga algo. ¿Quién puede influir en el Eterno para que el Eterno haga algo? ¿Quién puede convencerlo o decirle para que haga algo? Nadie. Nadie puede decirle, haz esto, haz aquello, haz el otro. Nadie puede hacer eso. Entonces nos hacemos la pregunta. ¿Qué hicieron los ángeles para que Dios lo creara? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron los ángeles para que Dios lo creara? ¿Alguien me puede decir? No podían, perdón maestro, no podían hacer nada porque no estaban creados. Exactamente. No pueden hacer nada porque no estaban creados. ¿Entiende? Pero ni los ángeles ni nada. Ni nadie ni nada. Hizo nada para que Dios lo creara. Por lo tanto, ¿quién merece toda alabanza y toda adoración? Dios. ¿Entiende? Cuando Dios crea la luz en el principio, en el libro de Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo eso se lee como tohu vabohu. Un sitio oscuro, sin forma. Luego dice, en el versículo 3, Dios creó la luz. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que la luz fue creada a partir de la oscuridad. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el Bereshit Rabbah, uno de los grandes midrash del mundo judío que empezó a tomar forma del siglo I al siglo VI dentro de la amplia literatura rabínica. ¿Entienden? Ahí nos damos cuenta que la luz es creada a partir de la oscuridad. Fíjense que cuando Dios crea el universo, para poder crear el universo, siendo
Dios, la luz infinita. Por eso es que cuando ustedes ven que Moisés, va a recibir la Torá en el monte Sinaí, su rostro resplandece. Al contrario del sol, que si uno se expone mucho al sol, la piel se pone oscura, mientras que si uno se expone a la presencia divina, el rostro resplandece. Por eso cuando usted ve que hay personas que están sumergidos en la presencia divina, se ve como que el rostro le va cambiando, como que se nota algo distinto por fuera. ¿Por qué? Porque lo de adentro se refleja hacia afuera. ¿Entienden la idea? Entonces, como Dios crea una lámpara de oscuridad para crear el universo, dentro del universo creó la luz. Entonces, para nosotros acceder a la ley oral que vamos a hablar hoy, o sea, al Midrash, tenemos que pensar midrashicamente. Tenemos que pensar en forma de Midrash. ¿Entiende? Para nosotros acceder al conocimiento de los misterios del Talmud, tenemos que pensar midrashicamente. Hay que pensar según el Midrash o pensar midrashicamente. Midrashicamente. No podemos acceder al mundo de los misterios del Talmud sin pensar de esa forma, porque entonces vamos a errar. Tenemos que acceder a este tipo de pensamiento que yo le estoy diciendo para que podamos usar eso como una base para acceder al mundo de los misterios del Talmud. Por ejemplo, nosotros, los creyentes, cuando nos acercamos a las escrituras, tenemos un problemita. Todos nosotros, incluso yo y muchísima gente, tenemos un problemita. Y es que cuando nosotros nos vamos a acercar a las escrituras, nosotros ponemos en nuestra mente que las escrituras son historias. Nosotros accedemos al texto sagrado de la Torá, al texto bíblico, al Tanaj, a la Biblia hebrea, al Nuevo Testamento. Accedemos a esa información con la mentalidad de que estamos estudiando un libro de historia. Pero por favor, retire ese virus de su mente, porque las palabras de Dios no son historias. Si usted cree, o si yo creo, que la Biblia, que la Torá, que la Biblia hebrea, la voluntad de Dios expresada en los mandamientos que están en la Torá, es historia, usted está rebajando la palabra eterna de Dios a un libro de ciencias sociales. Y por definición nosotros sabemos que la Torá no es un libro de ciencias sociales o un libro de geografía. Pero tampoco es un libro de física. Tampoco es un libro de matemática. No. Todas esas ciencias, todas esas disciplinas están dentro de la Torá, de la Biblia. Pero no podemos utilizar esos métodos para interpretar las escrituras. Las ciencias nos ayudan a entender cómo la compleja mente divina, el complejo pensamiento divino, creó al mundo, pero solo nos muestra una parte, no todo. Entonces, para acceder al conocimiento divino, entonces tenemos que pensar cómo pensaban los sabios de la antigüedad, cómo pensaban los que escribieron las escrituras, cómo pensaban los profetas,
cómo pensaban los jueces de Israel, cómo pensaban los reyes de Israel, cómo pensaba David, cómo pensaba Abraham, cómo pensaba Moisés, cómo pensaba Aarón, cómo pensaba Josué. ¿Entiende? Tenemos que llevar nuestra mente a la mente de ellos. ¿Entiende? Incluso cuando la gente va a leer las escrituras, la gente comete un error y dice, déjame ver qué me dice la Biblia a mí. No. Las escrituras no se leen así. Las escrituras se leen. Usted va a ver, usted va a averiguar qué le dijo al grupo al que fue escrito, a ellos, al público al que fue dirigido. Y luego que usted investigue qué se le dijo, qué se les dijo a ellos, entonces va a averiguar qué me dice a mí. Pero primero tiene que observar qué le dijo a la audiencia a la que fue dirigido el mensaje. Estas son claves que desafortunadamente, si la gente las sigue ignorando, vamos a seguir errando en el mismo problema, tropezando con las mismas piedras y perpetuando errores de patrones establecidos que no necesariamente ayudan a nuestra comprensión espiritual de las escrituras. Porque esto no es simplemente conocimiento para predicar bonito. No, 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 no. Este es un conocimiento transformador para llevar a la gente, al creyente, a profundizar más en su relación con el Creador del cielo y la tierra. Esto va más allá de eso. Y tener una comprensión mejor y más amplia de lo que es el mundo espiritual. De lo que es el mundo espiritual. Muy importante eso. No es algo que se queda para un mensaje bello, para un estudio bonito, para una conferencia preciosa. No, 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 no. Eso es otro virus. La escritura tiene que guiarnos a nosotros a ser cada día más personas más humildes, como era Moshe Rabbeinu. Y sin humildad, todos estos libros que yo tengo aquí detrás los puedo botar todos, pues eso no sirve. Aprender con el fin no de enseñar, sino de vivir primero y luego de enseñar. No se estudia para enseñar, se estudia para vivir y luego para enseñar. Porque la mejor forma de enseñanza es su propia vida. ¿Entienden? Entonces, yo voy a entrar al Midrash como herramienta para entender lo siguiente. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos tratado hasta ahora? Poderoso, poderoso. ¿Ah? ¿Sí? Todo claro. Excelente. ¿Hay más preguntas ni comentarios? Bueno. Déjame abrir aquí un material que tengo por aquí. Bien. En esta imagen nosotros podemos ver aquí una representación de los antiguos sabios de Israel, tratando de conectarse con la mentalidad divina, tratando de conectarse con el pensamiento divino, con la voluntad divina, con el conocimiento que viene de arriba, del cielo. La Torá vino de arriba, la Torá vino del cielo. Y las personas que estudian el texto bíblico con responsabilidad, con ahínco, que lo estudian con deseo de agradar a Hashem, de agradar a Dios, pueden conectarse con esa maravillosa voluntad divina expresada a través de los mandamientos de la Torá. Bien.
Bien, fíjense bien, iniciamos por aquí. ¿Qué es el Midrash? Todas las creaciones literarias de los rabinos que citan fuentes bíblicas, el Midrash trae consigo innovaciones, investigaciones y nuevos significados al texto original. Pero, por favor, no vea esto únicamente como una forma malinterpretada, como se oye por ahí, como que la letra mata más el espíritu vivifica. No. Además que eso no significa eso tampoco. Bien. Fíjense bien. Son creaciones literarias de los rabinos que citan fuentes bíblicas. Es una forma de traer a la realidad cuando el texto de la Torá, de la Biblia, hace silencio. ¿Entiende? Cuando el texto de la Torá hace silencio y oculta información, el Midrash la revela. El Midrash la trae a la vida. Y a los detalles de los pormenores del texto, el Midrash los recoge, los ayuda y hace que esa parte que parece insignificante dentro del texto de la Torá obtenga vida. Entonces, estas innovaciones e investigaciones y nuevos significados al texto original están basados en una espiritualidad, en un Ruach HaKodesh, en un nivel profético. Tenemos también una herramienta dentro del Midrash que se llama Haggadah. ¿Qué es Haggadah? Todas las creaciones literarias de los rabinos que no tienen fuentes en la Biblia y no se ocupan de asuntos halágicos, leyes, o sea, legales y rituales. ¿Qué quiere decir con esto? Que son narraciones que están en el Talmud para dar una enseñanza, un conocimiento nuevo, más que para enseñar un ritual o una forma de comportamiento legal de cómo se obedece cierto mandamiento de la Torá. ¿Entiende? Estos son narraciones que pueden ser anexo o deductivos de las escrituras, pero que no necesariamente vienen o que no necesariamente tienen una fuente bíblica, pero expresan una enseñanza de muy alto nivel y de una alta comprensión moral y enseñanza que está conectada a la presencia divina, o sea, a una enseñanza que se aprende de las escrituras, que es entonces el Midrash Haggadah. Aquí ya los conceptos van creciendo, van teniendo una forma más amplia de comprensión. Son relatos alegóricos de la literatura rabínica, son relatos alegóricos para mostrar una enseñanza que tienen fuentes bíblicas. Estos sí tienen fuentes bíblicas. Entonces, el Midrash Haggadah tienen fuentes bíblicas que son desarrolladas llenando las partes oscuras, que llenan las partes oscuras de la Torá. Donde menos uno se imagina, ahí entra el Midrash y le da vida a algo que aparentemente las escrituras lo callan, pero el Midrash accede a ese tipo de información y le da vida. Sin embargo, no está encaminado al cumplimiento de la halajá. ¿Qué quiere decir que no está encaminado al cumplimiento de la halajá? Que no está encaminado a una forma de comportamiento legal de cómo obedecer X mandamiento de la Torá. No está enfocado en eso, pero está en darte un mensaje a tu alma, una enseñanza profunda, transformadora, renovadora, que hace que los cimientos de tu cerebro, las neuronas de tu cerebro, o de nuestro cerebro, se amplíen. Miren, estilos del Midrash. No leas así, sino lee de esta forma. Para explicar eso,
para explicar eso, tengo que decir lo siguiente. Ustedes saben que el idioma hebreo no tiene vocales. El idioma hebreo, verdaderamente, el texto hebreo no tiene vocales. Las vocales se ponen en la mente. Entonces, para el siglo XI, los masoretas, los editores de las escrituras, el siglo XI, antes de la era común, crearon puntitos que se les ponen a las letras en hebreo, y de esa forma las personas que no sabían cómo colocar el texto, o sea, las nikudot, así que se llaman en hebreo, las nikudot o los puntitos que sirven para leer el texto hebreo, pudieran entenderlo. Les voy a poner un ejemplo bastante simple aquí. Fíjense bien. Esto es Génesis capítulo 1. Bereshit Perek Aleph. Génesis, dice aquí Génesis, Perek capítulo Aleph 1. Entonces aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí abajo, fíjense, estos dos puntitos que están debajo de la Aleph, eso es una E. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros leemos el texto, cuando nosotros vemos el Midrash, que el Midrash dice, no leas así y lee así. El mensaje que está enviando es que no leas el texto como está escrito, porque al no tener vocales, se puede leer una sección, se puede leer de varias formas. Por ejemplo, el texto en español, cuando leemos Génesis 1 dice algo, pero cuando leemos el texto hebreo tiene múltiples formas de cómo leerlo, no solamente una sola forma. En español solamente leemos que Dios creó el cielo y la tierra y ya. Eso es todo. Pero cuando yo lo leo en hebreo el texto, yo puedo leerlo de muchísimas formas distintas. ¿Entiende? Lo puedo leer de muchísimas maneras. No solamente de una sola forma, lo puedo leer de muchísimas formas. Yo di una clase de ahí, de aquí, del texto de Génesis, y duré 2 horas hablando solamente de esta sola palabra. 2 horas duré hablando de esa sola palabra. Bien, porque aquí se lee Bereshit, y también se puede leer Reshit, bara Elohim. Eso lo puedo leer, que en el principio se creó Dios. Oye eso, se creó Dios. Pero ¿cómo que se creó Dios? Se crea el concepto del nombre de Elohim, de Dios, que tiene múltiples manifestaciones para la creación del universo. ¿Entienden? Se puede leer como Betisre también. El mundo fue creado en el mes séptimo. Se puede leer también así. O sea, se puede leer de muchísimas formas, no solamente de una forma. Por eso, cuando el Midrash nos da esta enseñanza y nos dice, no lo leas así, sino de esta forma, es buscando nuevas formas de interpretación. Y toda la Biblia, toda la Torá es un Midrash completo. Toda la escritura. El autor sugiere cambios en la puntuación, los nikudot, ¿verdad? En los nikudot. Esto en hebreo se llama nikudot, puntuación, en la forma de lectura de una palabra que se puede leer de varias maneras, cambiando su significado. Notaricón, esto yo no puedo explicarlo todo por razones de que esto no es una clase de interpretación de las escrituras, simplemente es para mostrarle cómo funciona el Midrash. Notaricón, por ejemplo, es una expresión o una palabra que hay dentro del texto de la Torá, una palabra dentro del texto de la Torá que le permite a uno darse cuenta de múltiples enseñanzas, Déjame ver cómo puedo ilustrarlo.
si no es molestia a todos los que me están escuchando, yo tengo un problemita. Cuando yo enseño, me gusta verle la cara a la gente. Pero es el que pueda. El que no pueda, no se preocupe. Gis. Ok. Bien. Voy a explicar brevemente lo que es un notaricón en el mundo del Midrash. Por ejemplo, bien, entonces por aquí tenemos lo siguiente. Bien, un notaricón es esto que tengo aquí conmigo. Por ejemplo, esta es la palabra Israel. En la palabra Israel están comprendidos todos los nombres de los patriarcas y de las matriarcas. Por ejemplo, en la Yod tenemos Jacob. No lo voy a escribir todo en hebreo por razones de comprensión, ¿verdad? Y tenemos también el nombre de Yisrael. Yisrael. Aquí en la Shin o en la Sin tenemos a Sara. Aquí en la Resh tenemos a Rachel. Rachel. Aquí tenemos Abraham. Abraham. Y aquí tenemos a tenemos a Lea o Lía, como se dice en hebreo, o Lía. Entonces tenemos a Abraham, Isaac, me falta Gibbs. Ok, escúcheme, José Alejandro, que tuve que apagar el micrófono porque se está colando el audio para acá. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la esposa de Isaac es Rachel, aquí aparece Rachel. Entonces Jacob tenía 3 mujeres que son Rachel, Lea, o sea, Rachel y Lea, que eran sus 2 esposas. Aquí tenemos también a Sara. Entonces aparecen todas las matriarcas y todos los patriarcas. Eso es un notaricón. Entonces, por ejemplo, en la palabra Shaddai, a ver si tengo el texto, ¿Cómo se escribe la palabra notaricón? ¿qué? Notaricón. Ajá. Ah, ok. Sí, se escribe así mismo, como se oye. Notaricón. Así mismo se escribe. Notaricón. Hay múltiples formas de cómo acceder al mundo del Midrash. Muchísimas formas. Muchísimas. Es un mundo, de verdad. Es un mundo. Fíjense. Notaricón, el autor lee una palabra extraña o rara como si se tratara de la abreviación de otras palabras. ¿Entienden? Por ejemplo, ustedes
han escuchado sobre una festividad judía que se celebra en diciembre que se llama Hanukkah. No sé si la han escuchado. Hanukkah. Ajá, la palabra macabeos, tiene en hebreo las mismas palabras del Shirat Hayam. ¿Qué es el Shirat Hayam? El cántico de Miriam, María, la hermana de Moshe, cuando salieron de Egipto, que ellos dijeron, mi jamoja baelin, mi jamoja nedarba kodesh, norate hilosefele. Eso significa, ¿quién es como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, maravillas y hacedor de grandes hazañas? Entonces, mi jamoja en hebreo y macabeos es lo mismo. ¿Entiendes? Eso es un notaricón también. ¿Entiendes? Cuando tú lees el libro de Macabeos, te puede encontrar eso. Entonces, en las escrituras, eso está lleno. Por donde quiera, eso está lleno. Por ejemplo, la palabra amén es un notaricón también. Es un notaricón. Lo que pasa es que escribir en hebreo aquí, en el texto de escribir en hebreo aquí es un poquito difícil. Déjame ver si lo puedo colocar. Ok, entonces, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, ok, en hebreo, la palabra amén. Ok, aquí dice amén en hebreo. Entonces, más abajo yo pongo, por ejemplo, Shaddai, Shin, Dalet, okay. Shin, Dalet, Yod. Ok, déjame detenerme aquí entonces. Bien, entonces aquí dice amén. Quiere decir en hebreo, él quiere decir, él, aquí, Melech, 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 el Melech Neman. Eso, si lo traducimos al español, significa, por ejemplo, cuando una persona dice amén, ay, espérate. Cuando una persona dice amén, está diciendo, a ver, cuando una persona dice amén, está diciendo el rey en quien yo confío. Eso está diciendo una persona cuando dice amén. Eso es un notaricón también. ¿Entiende? Eso es también un notaricón. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la palabra Shaddai, que si la colocamos, por ejemplo, así, de esta manera, quiere decir, Shaddai significa sus tres letras, Shaddai, Shin quiere decir Shomer, la Dalet es Daltot, y la Yod que está debajo es Israel. Eso significa en español el guardador de las puertas
de Israel. Entonces, ¿dónde se pone la Shin o el Shaddai? ¿Dónde se pone esto? Eso se pone en la entrada de la casa, se pone un pequeño artefacto que se llama en hebreo mezuzá. Por ejemplo, yo tengo uno aquí en mi casa, uno lo pone al lado derecho. Uno lo pone al lado derecho así, que está en la entrada de la puerta, una cajita. Entonces, afuera tiene esta letra. Afuera tiene esta letra, estas letras que están aquí, Shaddai, que significa Shomer Daltot de Israel, el guardador de las puertas de Israel. Eso también es un notaricón. ¿Entiende? Esta es una de las formas en cómo el Midrash, accede a las escrituras. ¿Entiende? Esa es una de las tantas formas de cómo el Midrash accede a las escrituras, que le da vida a todo el texto en hebreo, le da vida a todo. No deja nada oculto, a todo le da vida, todo lo revive, todo el texto. Incluso con el nombre de ustedes, el nombre mío, el nombre de ustedes, yo agarro, lo traduzco al hebreo y analizamos la numerología de su nombre. Analizamos en qué fecha usted nació, traduciéndolo al calendario hebreo, y ver qué parashá, qué sección de la Torá se leyó ese año en que usted nació. Y qué tiene que ver la vida suya con el texto de la Torá que se leyó ese año. Porque en Israel, toda la semana se lee un texto que se llama Perashá, semanal, que vino de la época de Esdras Hasofer, de Esdras. ¿Entiende? Entonces, de esa forma, nosotros podemos acceder. Si ustedes quieren, al final de este curso, ustedes me dicen su fecha de nacimiento, yo le digo cuándo, o sea, la podemos traducir y ver qué día de la semana usted nació, comparándolo con el libro de Génesis, y qué influencia de los que Dios creó en ese día tiene que ver con la vida suya. ¿Entiende? Que a dónde se encuentra la vida suya dentro de las escrituras también, para que usted lea eso y acceda al conocimiento que Dios tiene para usted dentro de las escrituras. ¿Entiende? Óyeme, saber todo esto es maravilloso. Todo esto, yo hice una gematría, una numerología del nombre mío y encontré cosas ahí que van conmigo en realidad, que van conmigo. Entonces el hebreo le permite a uno saber todo ese tipo de información. Es maravilloso saberlo. Sí. Todo eso. Incluso de eso, ustedes que son líderes pueden hacer un sondeo en la congregación que para allá le toca. O sea, entender qué sección de las escrituras va con su nombre según su fecha de nacimiento, qué Dios le corrigió al pueblo en esa época, en la época que usted nació, y qué tiene que ver eso con su vida. ¿Entiende? Todo eso está plasmado en las escrituras. Porque acuérdense que en la antigüedad la gente no le ponía los nombres a la gente porque sonaban bonitos. Le ponían los nombres por la circunstancia, por la situación, por la época en que vivían, por la vida profética que esa persona iba a tener. ¿Entiendes? Y incluso todas las maldiciones que se esconden detrás de los nombres nuestros o tradiciones o herencias negativas, con el texto bíblico, basado en el conocimiento del texto bíblico, nosotros rompemos toda esa maldición por medio de la obediencia a los mandamientos de la Torá. Todo eso se queda afuera. ¿Por qué? Porque uno va descubriendo, haciendo conexión de la vida de uno con lo que dicen las escrituras. ¿Entiendes? Y bueno, en el número 3, aquí entonces tenemos, por ejemplo, tenemos aquí, déjame ver, aquí tenemos el cambio del nivel lingüístico también. Esto es otra forma de cómo acceder al Midrash. El autor cambia el significado de una palabra por otro de una palabra parecida. ¿Entiendes? Todo esto es información extra. Todo esto que estamos hablando aquí. Los estilos del Midrash.
silogismo, esto tiene que ver un poco con la influencia de la cultura griega, con el pensamiento helénico dentro del judaísmo. Claro, ellos los utilizaron para aplicárselo al entendimiento de las escrituras. El autor compara versículos con palabras iguales para llegar a una conclusión innovadora. El autor compara versículos con palabras iguales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos celebrando la fiesta de Rosh Hashanah, entonces nosotros leemos en Levítico cuando habla de oír el shofar, no del toque del shofar. ¿Entiende? En el texto de Levítico dice escuchar el shofar. Ahora, ¿cómo saben los sabios de Israel a qué shofar se refiere? ¿Entiende? ¿Cómo lo saben? Porque en el año número 50, que en hebreo es llamado Yobel, o como ustedes lo han oído mencionar, el año de jubileo, después de los 49 años, de los años Shemitot, los 7 por 7 años Shemitot del año, dice el texto en la Parashá Shemini, en el libro de Levítico, dice que ellos iban a tocar el shofar. Entonces, uniendo el toque del shofar del año de jubileo, se conecta con el libro de Levítico, donde dice de oír el toque del shofar. De esa forma, los sabios de Israel se dieron cuenta que en Levítico 23, cuando habla del sonido del shofar, se refiere al toque del shofar que aparece en el año de jubileo. Todo esto es un conocimiento complejo. Simplemente le estoy dando una cosita para que puedan entender de cómo funciona el Midrash, ¿entiende? Para que ustedes puedan entender cómo funciona el Midrash, de cómo todo este conocimiento está plasmado dentro de las escrituras para nuestro beneficio, por cierto, para nuestro propio beneficio. Bien, entonces, esto es silogismo. Maestro, Ajá, adelante, dígame. discúlpeme que lo interrumpa. Ajá. Entonces, de ahí que podemos pensar que si del texto ellos cogen una palabra que se parece, que creen que más o menos puede ser así, podemos encontrar tantas malas interpretaciones en las mismas escrituras para el beneficio de quien la escribe, o tal vez buscando algún fin común. El asunto es que todo este conocimiento se mueve alrededor del Midrash. ¿Entiende? Por ejemplo, en una parte que la escritura hizo silencio, por otro lado lo dice, y uno lo compara y lo junta. ¿Entiende? Y entonces todo esto crea una situación de poder, o sea, de uno ver que en un momento donde la escritura dejó algo sin conclusión, utilizamos otro texto para darle conclusión a este, al que quedó como en silencio. ¿Entiende? Eso es lo que pasa. Y aquí en el sexto tenemos también la alegorística. El autor interpreta los versículos de forma alegórica. Eso muchos de ustedes ya lo conocen. La gematría también, donde el autor usa la numerología de las palabras para trasladarlo a otras palabras. Y eso sí es bastante también interesante de conocer. Por ejemplo, la palabra Nahash, en hebreo, serpiente, que aparece en Génesis 1, y la palabra Mashiach tienen el mismo significado, o sea, el mismo valor numérico. De ahí usted crea toda una enseñanza. De ahí usted crea toda una enseñanza. Oiga, la palabra Nahash, la palabra Mashiach tienen el mismo valor numérico. Y uno vence sobre el otro. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, etc. Y oiga, usted se va por ahí, usted hace una interpretación maravillosa de todo esto. ¿Entiende? La palabra Elohim, Dios, y la palabra Teba, naturaleza, tienen el mismo valor, que es 86. Entonces, cuando usted se da cuenta que el nombre Elohim, Dios, es el nombre que Dios utiliza cuando se va a manifestar a través de la naturaleza, todo eso no puede ser coincidencia, hermano. Va a ser coincidencia en Dios cuando desde el punto de vista divino toda la creación está viva, no solo los seres humanos, toda la creación, escúcheme, toda la creación está viva.
¿Por qué dice el texto? Los cielos cuentan la gloria de Dios y toda la creación la obra de sus manos. Eso es una forma de explicación del Midrash. De hecho, todas las escrituras, escúcheme bien, todas las escrituras es un Midrash. Pero más adelante vamos a poner eso en perspectiva, porque nosotros entendemos normalmente que existen dos dimensiones, la espiritual y la física, pero no, hay más dimensiones. Está la dimensión esotérica, la dimensión intelectual y la dimensión midrásica. Y la clave para acceder al mayor conocimiento de las escrituras es el conocimiento midrásico, que es también hermano del conocimiento místico. ¿Entienden? Por eso ustedes se dan cuenta la diferencia entre el rabinato de Rabí Yehoshua Minatzrach, ustedes lo conocen como Jesús de Nazaret, y el conocimiento de Shaul HaTarsi, ustedes lo conocen como San Pablo. No sé, ustedes elijan el nombre que ustedes lo quieren llamar, no hay ningún problema. ¿Entienden? Entonces, la forma, ¿cuál es la diferencia entre la metodología de Rabí Yehoshua y la metodología de Pablo? Es totalmente diferente. El rabino Yehoshua es un rabino místico, midrásico. Y el método de enseñanza de Pablo o Rashaul es un conocimiento, una metodología halágica. Voy a escribirlo aquí por si alguien está anotando. Jesús de Nazaret es un rabino místico, midrásico. Shaul o Pablo es un rabino halágico. Esto significa forma de observancia y comprensión de la forma correcta de cómo observar los mandamientos de la Torá. ¿Entiende? ¿Qué sucede en el caso de Jesús? Jesús, por ejemplo, es un rabino que cuando enseña, Jesús es un rabino que cuando enseña se basa en ética y moral. Jesús no enseña forma de cómo adorar a Dios, ni ritos, ni patrones. ¿Entiende? Ni ritos ni patrones. Escúchenme que aquí se me juntaron las letras. Mientras que Pablo, por ejemplo, Pablo, que es un rabino halágico, su metodología es halágica o legal de cómo poner a
personas paganas a acercarse al Dios de Israel y el Mesías judío. ¿Tiene la idea? Esta es la diferencia de estos grandes maestros. Tienen dos metodologías distintas. Me avisan si cierro la pantalla o no sé. No sé si alguien está notando. Espera un momento. ¿Sí? No escuché bien. Deme un segundo. Ok. Entonces voy a borrar esto aquí para que puedan verlo. Puede quitarlo, maestro. Ok. Bien. Ok. ¿Están comprendiendo las ideas que quiero plasmarle? ¿Están comprendiéndolo? Bien. Bien, excelente. Ok, entonces voy a seguir con la definición de los midrash. Bien, tenemos por aquí homilia versus exégesis. Homilia es un midrash que el expositor trae para el público en general, y el midrash exegético es para los discípulos o estudiosos en una academia. Ok, una homilia, en este caso, un midrash homilia, es, por ejemplo, la enseñanza de Pablo a los gentiles de Roma, a los gentiles de Corinto, a los gentiles de Filipo, a los gentiles de Éfeso, a los gentiles de Salónica, ¿entiende? Eso es una homilia, ¿entiende? O midrash exegético, o sea, una homilia. Y el midrash exegético es para discípulos y estudiosos en una academia. Por ejemplo, nosotros encontramos dichos y palabras de Jesús que no son tan fáciles de entender, que si una persona no conoce el Talmud, esto que vamos a estudiar aquí en estos meses, y no conoce las fuentes judías, difícilmente lo pueda interpretar. Difícilmente lo puede interpretar. Tantos hechos y tantos dichos de Jesús. Más del 90% de todo el discurso de Jesús está basado en el Talmud. Más del 90%. Entonces, desconocer el Talmud sería desastroso, totalmente desastroso, para interpretar y darle vida a las palabras del rabino Jesús de Nazaret. Bien. Sigue diciendo el texto. Esto significa que la diferencia entre el midrash homilético y el midrash exegético no es el edificio o el lugar, o sea, no es el lugar donde se está enseñando, sino a qué público va dirigido. O sea, el lugar donde se estudia, sino el público que lo escucha. Por eso que usted se da cuenta que el auditorio de Jesús de Nazaret, ¿quiénes son? Los pobres pecadores y gente pobre de la Galilea. Gente que no sabían prácticamente nada. Mientras que el público de Pablo son intelectuales de Roma, intelectuales de las diferentes ciudades de la cuenca del Mediterráneo, donde él se estaba trasladando a llevar su mensaje. Cuando hablaba, por ejemplo, en una sinagoga, en Hechos 16, Pablo va de sinagoga en sinagoga enseñando, de Shabbat en Shabbat. ¿Entiende? Enseñando la Torá a todos esos lugares. ¿Entiende? Entonces, cuando un rabino veía que él venía a hablar de la Torá, entonces lo escuchaban. ¿Por qué? Porque eran rabinos que estaban interesados en cómo funcionaba la redención del pueblo de Israel.
¿Entiendes? Y no era los domingos que Pablo iba a la sinagoga, eran los sábados. ¿Entiendes? Los teólogos han intentado ocultar eso, pero desafortunadamente eso no lo van a seguir ocultando. Ya llegó el tiempo de que ese conocimiento salga al aire y la gente no siga apoyando el error ni perpetuando los errores. ¿Entiende? Esto es responsabilidad del que escucha poder mostrar la realidad, de no seguir tapando los tiburones podridos de la Iglesia Católica. Sacar todo eso para afuera ya y limpiarse de toda esa inmundicia, como dice el libro de Apocalipsis, salga en medio de ella, pues lo mío, salgan, para que no sean partícipes de sus pecados. ¿Entiende? Es un trabajo bueno que ustedes, desafiante que ustedes como líderes tienen por delante. Créanme que sí. Tienen un trabajo grande, fuerte que realizar para Hashem, el santo bendito sea. Fíjense, la homilia es un midrash que el expositor trae para el público en general, y el midrash, bueno, esto se me repitió. Aquí algunos ejemplos del midrash en las escrituras. Fíjense bien, la muerte de Harán. Dice en el libro de Génesis, estas son las generaciones de Terah. Ustedes saben quién es Terah. Yo no tengo que decir aquí quién es Terah. Yo sé que todos los que están aquí saben quién es Terah. Engendró a Abraham y Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Fíjense bien, dice ahí, Harán engendró a Lot. Aquí vemos que Harán es hermano de Abraham y tiene un hijo que se llama Lot, que por cierto, Lot significa velo. Por eso cuando Lot se separa de Abraham, dice, alzó Abraham la vista y a lo lejos vio 3 hombres que venían a darle la noticia el día de Rosh Hashanah, a decirle que su esposa iba a tener un hijo. Cuando aparecieron los ángeles, ahí vinieron 3, uno a curarlo de la circuncisión, otra a darle la noticia del nacimiento de Isaac y otro a quemar las 5 ciudades, Sedón, Atmorá, Atma, Seboín y Zoar. Las 5 ciudades que ustedes la conocen como Sodoma y Gomorra, pero son 5 ciudades. Entonces dice aquí, murió Harán en presencia o antes que su padre Tera en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Señores, cuando los rabinos se topan con este tipo de expresiones de la Torah y se ven acá, estas son las generaciones de Tera, o en la Biblia cristiana aparece como Taré, el padre de Abraham. ¿Por qué tiene el texto que decir que? ¿Por qué tiene el texto que decir? Los rabinos analizando, los sabios, con el espíritu profético, analizando, ¿por qué tiene que decir el texto que Harán murió en medio o frente o en la época que todavía vivía su padre? ¿Por qué el texto tiene que decir eso? ¿Entienden? Entonces los sabios de Israel entienden que nada, absolutamente nada de lo que dice la Torah se puede quedar ahí. Todo tiene que tener un significado profundo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Hashem. Es la palabra del santo bendito sea. No son palabras mías. Si usted escribe un libro, yo escribo un libro, probablemente nosotros pongamos 500, 200, 1000 palabras ahí para adornar el texto que no tienen tanto sentido. Pero cuando hablamos de la Torah, no es así. Cuando hablamos de la Torah, estamos hablando de la palabra de Hashem, del santo bendito sea, del creador del universo. ¿Por qué tiene el texto que decir ahí que el hermano de Abraham se murió en la vida de su padre? Ahí entra el midrash. ¿Entiende? Y le da vida a ese texto. ¿Entiende? Entonces entra el midrash y dice lo siguiente. El midrash nos cuenta que Rabí Hillá dijo, Terah o Taré, Terah, el padre de Abraham, era un fabricante de ídolos. Una vez se fue a un lugar y dejó a Abraham para venderlos en su lugar. O sea, como voy a traer esas palabras al idioma nuestro de hoy, el papá de Abraham tenía una, ¿cómo que se llama este sitio donde venden cosas de brujería y, ¿cómo que le llaman? Una botánica. Tenía una botánica, el papá de Abraham tenía una botánica. Entonces dice,
Dice en su lugar, dice, fue a algún lugar y dejó a Abraham para venderlos en su lugar. Entró un hombre y quiso comprar uno. Abraham le pregunta al hombre, ¿cuántos años tienes? El hombre dijo 50 años. Dijo, hay de un hombre así que tiene 50 años y adora a un objeto de un día. O sea, porque el ídolo fue creado en un día. Un hombre de 50 años va a crear un ídolo de un día. Eso es una estupidez. ¿Entiendes? Entonces el hombre se fue y perdió un cliente ahí, el papá de Abraham. Aquí. Miren, hay un midrash que se llama Bereshit Rabá. Bereshit Rabá. Es como decir Génesis rabínico. ¿Entiendes? Perdón, que voy a coger una llamada, que yo estoy esperando un envío de la festividad de Sukkot que estamos celebrando en Israel. De una vez lo atiendo. Hello. ¿Cuánto creen que esto está interesante? ¿Hablan algo? Excelente, pastor, excelente. Muy interesante, demasiado bueno. Poderoso está. Tratemos de tomar nota porque aquí se amplía el conocimiento y todo esto es luz para revelación a los gentiles, como dijo Simeón. Perdón, necesito que me den unos minutos porque es un envío que viene de Estados Unidos, ¿entiende? Entonces tengo que agregar un teléfono para darle la ubicación de aquí donde yo vivo para que me vengan a traer el cargamento que viene, ¿entiende? Entonces, De por acuerdo, favor. maestro, vamos a ir aquí realimentándonos, lo que usted viene. Sí, si quieren pueden ir, no sé, haciendo cualquier comentario. Es pronto, es breve, de verdad. Excúsenme. Está bien, maestro, ¿no? Tome sus tiempos. Pues bien, amado, este tipo de clase es muy instructiva porque nos da a nosotros mucha perspectiva, nos abre la mente de muchas cosas, mitos que uno tiene y creencias que uno arrastra de tantos años en el cristianismo. Hablo en mi caso y también podría hablar en el caso de José Alejandro, del pastor José Alejandro, que tenemos mucho tiempo en el Evangelio y hemos visto muchas cosas. Pastor José, dígase algo, usted se fue. No, estoy aquí. Diga algo, diga algo. Como te dice, amado, ya tenemos un tiempecito en esto y yo creo, o sea, ellos hay personas, no sé por qué, a lo mejor sí hay una razón y creo que la razón es la falta de, lo mismo que dice la Biblia, la falta del conocimiento, porque hay personas que ven este tipo de estudios como una espada destructiva, pero nosotros hemos descubierto que estando nosotros hace años en la misma posición, que veíamos estas cosas un poco, ahora nos damos cuenta que esto es conocimiento que transforma nuestra propia vida. No es que va a transformar tanto a los demás, es nuestra propia vida. Y eso es lo que a mí me tiene enamorado de esta clase, Ignacio. Ya usted sabe. Así es, esto es como uno recibir un alimento sólido que despierta los sentidos. Cuando hablo de los sentidos, hablo de los sentidos físicos, los sentidos espirituales, especialmente de lo que habla el apóstol Pedro. Y es muy interesante porque yo creo que esto económicamente no tiene precio. Y eso que se paga por estos diplomados que ayuda el crecimiento y el desarrollo espiritual
espiritual porque uno puede vivir la parte espiritual tan sólida en estas clases. Así que estamos agradecidos de Dios por este tiempo tan poderoso. Y me gusta también como el maestro Jonathan enseña, porque él tiene un gran amplio radio de acción en la enseñanza, porque usa muchos tópicos, o sea, se deja entender, explica las cosas con detalles, sabiendo que él le está hablando a gente que no dominamos el idioma hebreo, ni el griego, ninguno de esos idiomas. Y trata de llevarlo a que nosotros podamos entender de manera más llana. Aunque yo no pienso quedarme aquí, Josía, ¿no? Yo quiero estudiar hebreo porque yo quiero saber Ignacio, me deja decirle algo. Mire, sí. Yo estoy ahora mismo en un reto. Es un curso que da un rabino. Él es joven, pero enseña bien para leer y aprender. Y es un reto de 14 días, en donde en esos 14 días usted aprende a leer y a escribir hebreo. Y yo lo que llevo hoy es la clase número 5 de que comenzó el reto. La clase número 5. Y créame que cuando el maestro puso todas las letras que puso ahorita, cuando puso la Torá, que puso a Bereshit con todas esas letras, e inmediatamente ya todas las palabras y vocales que yo me he aprendido, la identifiqué con simplemente mirarla. Wow, impresionante. Es impresionante. Tiene que darme esa fuente, pastor. Yo le voy a enviar personalmente del grupo, voy a sacar su número y le voy a enviar el link, porque ahora creo que después de estos 14 días comienza nuevamente, otra vez. Perfecto. Shalom, ya usted sabe. Estamos interesados. Bien. Sí. Compártelo con el grupo, varón. Pastor, compártelo por el grupo. Muy poderoso. Sí. Lo que pasa, perdón, pastor, para compartirlo por el grupo tendría que salir y entrar a la página, porque es una página oficial que tiene, pero ya yo lo voy a hacer, no se preocupe, se lo voy a mandar por el grupo, pero va a ser más tarde. No hay problema, pastor. Si ya el maestro llegó. Maestro, discúlpenos que ahora le cogemos tiempo a usted. Ya estamos saboreando, maestro. Estamos saboreando. Está bien, no hay problema, está bien. Tenemos 2 horas. Bueno, nos quedan 27 minutos todavía de clase. Bien, quiero terminar esta parte. Bien, entonces, en Bereshit Rabá 38 aparece que Abraham destruye todos los ídolos. Lo dice claramente en Bereshit Rabá 38 lo dice. Que Abraham aparece destruyendo todos los ídolos. Dice que en otra ocasión entró una mujer con un plato de harina y le pidió, toma esto y ofréceselo a los dioses. Entonces tomó un palo, los rompió, o sea, rompió los ídolos, Abraham, y puso el palo en la mano del más grande, o sea, del ídolo más grande. Cuando su padre regresó, preguntó, ¿qué les has hecho? O sea, le está diciendo el papá de Abraham que qué les hizo a los ídolos porque los rompió todos. Abraham no pudo ocultárselo y le dijo, una mujer vino con un plato lleno de buena comida y me pidió que se lo ofreciera a un ídolo. Uno de ellos afirmó, debo comer primero, mientras que el otro afirmó, debo comer primero. Entonces el mayor se levantó, tomó el palo y los rompió. Oiga lo que Abraham le dice, que el otro ídolo tomó el palo y lo rompió a todos los otros ídolos. Entonces, ¿por qué te burlas de mí? Le dice el padre, Abraham, ¿por qué te burlas de mí? ¿Tienen algún conocimiento? O sea, ¿los ídolos tienen algún conocimiento? Dijo Tera. No, entonces Abraham le dice, ¿no deberían oír tus oídos lo que ha dicho tu boca? Contestó Abraham. Entonces Tera lo agarró y le entregó al rey Nimrod. O sea, le dice Abraham a su padre, escucha lo que dicen tu boca. Tú estás diciendo que los ídolos no tienen ningún poder. Entonces, ¿cómo tú crees en eso? Le dice, en algo que no tiene vida, en algo que no tiene, ¿me entiendes? Entonces, Terah lo entregó en la mano del rey Nimrod. Adoremos al fuego, dijo Nimrod.
Adoremos más bien al agua que apague el fuego, dijo Abraham. Adoremos al agua, dijo Nimrod. Más bien adoremos a las nubes que llevan el agua, dijo Abraham. Entonces por aquí empezó. Entonces adoremos a las nubes, dijo Nimrod. Adoremos al viento que dispersa las nubes, dijo Abraham. Adoremos al viento, dijo Nimrod. Adoremos a los seres humanos que pueden resistir el viento, dijo Abraham. Solo estás diciendo palabras y no adoremos nada más que el fuego. He aquí, te arrojaré en él y dejaré que tu Dios, a quien adoras, y venga y te salve de él. O sea, le dice Nimrod a Abraham. Dijo Nimrod, ahora Harán estaba indeciso. O sea, Harán es el hermano de Abraham. Acuérdense que leímos en Génesis que dice que Harán murió en vida de su padre. Bien, entonces dice, Harán estaba indeciso porque o sea, pensaba que era muy lógico lo que decía Abraham, pero Nimrod tiene ¿verdad? Es el rey, tiene la gran mayoría de ejército. Si Abraham sale victorioso, diré que soy de la creencia de Abraham. Esto lo está diciendo Harán. Mientras que si Nimrod sale victorioso, diré que estoy del lado de Nimrod, pensó. Muerte de Harán. Cuando Abraham descendió al horno de fuego y fue salvo, Nimrod le preguntó, ¿de quién crees? ¿De Abraham? De Abraham, respondió Nimrod. O sea, Harán respondió que cree en el Dios de Abraham porque Abraham fue echado en el lago, en el horno de fuego, pero no fue dañado. Entonces él afirmó, bueno, pues yo sirvo al Dios de Abraham. Entonces lo agarró y lo arrojó al fuego. Sus entrañas se quemaron y murió en presencia de su padre. Mírenlo aquí la respuesta de por qué dice en Génesis que murió Harán en presencia de su padre. ¿Por qué? Porque Abraham fue enjuiciado, también fue y llevó a su hermano que siempre estaba con él. Entonces, como Abraham fue salvado del horno porque tenía una fe en Dios tremenda, entonces, como fue salvado, él dijo, bueno, pues yo voy a creer en Abraham a cambio de, o sea, el tipo no creía de convicción, sino que creía por lo que vio, por el milagro que vio. Así hay mucha gente que creen nada más en milagros. No tienen una fe genuina en el eterno. Simplemente creen porque están viendo cosas ahí. Así hay gente que tiene una fe débil, una fe infantil, una fe que no llega de aquí a la esquina, que no pasa de ahí del techo, como Harán. ¿Entiende? Hay que despegarse, hay que irse de esa fe débil que tiene mucha gente. ¿Entiende? Entonces, por eso está escrito, y Harán murió en presencia de su padre Terah. No es lo mismo Abraham, un hombre que creyó en Dios con firmeza de corazón, que creyó en Dios sin ningún deparo, ¿verdad? Y creyó en Dios, buscó a Dios de manera desinteresada. Entonces, por eso viene el texto de Génesis 12 y dice, y llamó Dios a Abraham. O sea, no fue Dios que buscó a Abraham, fue Abraham que buscó a Dios. Y en respuesta a su búsqueda, entonces viene, dice el texto de Génesis 12, dice, Lej leja, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque Abraham ya no podía vivir ahí. A la tierra que yo te mostraré. Y se fue. Entonces Génesis 11 nos dice que murió Harán en vida de su padre. Nosotros, para acceder al conocimiento de la Torah oral, tenemos que usar el midrash, la mente midrásica, para acceder, para poder entender lo que el texto dice y dejar de pensar que la Biblia es una historia. La palabra de Dios es eterna. No es historia. No la rebajemos a una historia, a un libro de historia. ¿Comprenden la idea? Hay que irse un poco más allá. Hay que irse al mundo donde todo está vivo, donde todo cobra sentido. La ventana del arca de Noé. Una ventana, Zohar, por cierto,
la única vez en toda la Biblia que aparece la palabra Zohar es ahí. Harás el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y la pondrás a la puerta del arca a su lado y le harás un piso abajo, segundo y tercero. Fíjense bien la imagen del arca. El Midrash dice que Rabí Abba bar Kahana, uno de los Amoraín de Babilonia, uno de los grandes sabios, se trata de una ventana, dijo, se trata de una ventana. El Rabí Leví dijo, una perla brillante. Rabí Pinjas, a nombre de Rabí Leví, dijo, antes que nada, yo tengo que explicarle por qué el texto, cuando va a dar una explicación de algo difícil que hay en la escritura, por ejemplo, ustedes ven cómo dice el texto del Talmud, que dice, dijo Rabí Leví, en nombre de Rabí fulanito. ¿Ven eso? ¿Saben lo que es eso? ¿O qué quiere decir eso? Que si una persona es un maestro de Torah y no dice de dónde enseña lo que enseña, es un ladrón y destruye el mundo. ¿Por qué creen ustedes que cada vez que Rabí Yehoshua decía, escrito, escrito está? ¿Por qué decía dos veces? Un escrito por la Torah escrita y un escrito por la Torah oral. No fue algo que Jesús se lo inventó ahí para que quede bonito. No, 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 no. Eso es una tradición que los sabios de Israel antiguo la utilizaban. No es algo que Jesús se lo inventó ahí nuevo. No, no, no. Lo que pasa es que está haciendo uso de la costumbre de los sabios de su época. ¿Me entiende? Por eso decía escrito, escrito, porque la Torá está dividida en dos. Torá Shevitá y Torá Shebealpé. Torá escrita y Torá oral. ¿Entiende? Entonces viene, por ejemplo, Moshe dice, constantemente lo dice, el versículo que más se menciona en los 5 libros de Moshe dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Habló Dios a Moisés diciendo, ustedes han visto que se repite muchas veces en el libro de Números, en el libro de Levítico, en el libro de, ¿entiende? Se repite muchísimo. En el libro de Éxodo se repite mucho. ¿Por qué tiene el texto que decir tantas veces que Vaidaber Adonai el Moshe Lemor? Habló Dios a Moisés diciendo, con que lo diga una vez ya no es suficiente. Pero viene y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y lo dice 60 en todos los principios de todos los capítulos. Lo dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Habló Dios a Moisés diciendo. Para que no le quede duda a la gente que las palabras que dijo Moshe no fue un invento de él. Fue el mismo Dios que se lo dijo. ¿Entiende? Que las palabras que él habló no fue algo que le pasó por la mente, que se fumó o se drogó. No, no, no. Vino de arriba. ¿Entiendes? Vino de arriba. Entonces los sabios cuando hablan dicen, dijo Rabí fulano en nombre, en el Talmud, cuando usted está leyendo el Talmud, señor, yo tengo el Talmud aquí en mi casa. Miren, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí en mi casa. Yo tengo pila de años estudiando esto y sé lo que le estoy diciendo. ¿Entiendes? Yo tengo muchos años comiendo de aquí, sé lo que le estoy diciendo. Hay una amistad en el Talmud que dice que quien saca halajá de la Mishnah destruye el mundo. Halajá de la Mishnah es quien saca leyes de los primeros comentaristas sin analizar los sabios que vinieron después de ellos, que eran los Amoraim de Babilonia. ¿Entiende? Entonces es una cadena de sabios que hay. Es una cadena que viene uno detrás del otro, el otro detrás del otro. Cuando Rabí Yehoshua dijo, oísteis que fue dicho, Shammai y Hillel, mas yo os digo. Eso no es que Jesús está diciendo que lo que dijeron los otros no sirven. No, 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 no. Todo lo contrario, es confirmando. Cualquier rabino, cualquier discípulo que formara un grupo de 12 podía decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Sanedrín 82, 92b lo dice. ¿Entiendes? No es algo ahí para decir que Jesús está fuera del judaísmo y que está formando un nuevo grupo independiente que luego se formó Roma, etcétera. No, 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 nada de eso. Jesús era judío y todos sus seguidores eran judíos todos. Y todos guardaban la ley, guardaban la Torá, guardaban el Shabbat, comían limpio, no comían cerdo, no comían cosas inmundas.
como están contemplados en el libro de Hechos, capítulo 10, cuando Pedro tiene la visión de los animales. Estaba refiriendo a hombres, no estaba refiriendo a ningún se estaba refiriendo a hombres, no a animales. Y ni siquiera comió, porque dijo, cosa inmunda ha entrado en mi boca jamás. ¿Por qué esos textos se tapan y no se mencionan y no se enseñan y no se dicen? ¿Por qué? Hágase la pregunta. No la respondo, solamente dígame. Entonces, cuando la gente dice, usted seguro lo ha escuchado, que la gente dice, no, porque no es lo que entra lo que hace daño. Se ponen en el contexto de cuando Yahoshua dice que no es lo que entra lo que hace daño, sino lo que sale. Pero que Jesús se estaba refiriendo al alimento kosher que come el pueblo judío. O sea, ninguna de las cosas que comen kosher, que se puede comer, que no es inmundo, entra, eso no hace daño. No hace Se daño. está refiriendo ahora que yo me puedo comer puerco, el jabalí, la morcilla llena de sangre. y otras cosas. O sea, que se estaba refiriendo a lo que ellos comían. Yo quisiera que Jesús llegue ahora mismo para resolver el problemita ese de que si tienen que guardar eso o no. Yo quiero que Jesús llegue ahora mismo, que ahí se va a acabar el relajito ese de que sí. No, que sí hay que guardar, que si no, si Jesús llega ahora mismo, se acaba eso. Porque a cada quien lo pone en su sitio. ¿Entiendes? Ahí se acaba ese relajo. Ahí mismo se termina. Pero vamos a confiar en Hashem de que todos esos malos entendidos, con la humildad y la paciencia que Dios le ha entregado a usted y a mí, eso se va a resolver. Y esa ignorancia, que hay que maldecirla porque hay que salir de ella, hay que romperla, acabar con esa maldición. Pues es una maldición que está dentro de la iglesia y hay que sacarla. Esa maldición hay que sacarla para afuera. No puede seguir ahí. Porque el verdadero avivamiento todavía está por entrar. Mucho más profundo cada día. Y nosotros tenemos que ser parte de eso. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que ser parte de eso. Que lo sepa. Hay un gran desafío por delante. Entonces, fíjense, Rabí Leví dijo, una perla brillante. Rabí Pinjas, el nombre de Rabí Leví, dijo, los 12 meses que Noé estuvo en el arca, no necesitó luz solar, ni de día ni luz lunar de la noche. Cuando la perla era más oscura, sabía Noé que era de día, y cuando era brillante, sabía que era de noche. Contestó Rab Huna, uno de los grandes sabios de Babel, de Babilonia. Esto es que la perla era como las velas, brillantes de noche y oscuras de día. A eso se refiere la palabra sojar aquí. En el versículo donde habla, una ventana sojar harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta en el arca a su lado y le harás piso bajo y segundo y tercero. Los atributos de Rivka. Ustedes saben quién es Rivka, la esposa de Isaac o Isaac. Esto es cuando Eliezer, que de acuerdo al Midrash, ¿sabían ustedes que el padre de Eliezer, el siervo de Abraham, es Nimrod? Sí. Acuérdense que dice el Midrash del libro de Hazel que cuando Abraham nació, una estrella se comió 5 estrellas. Y los sabios que servían a Nimrod, cuando vieron esa señal en el cielo, supieron que iba a venir uno que iba a destruir el reino de Nimrod. ¿Entienden? Entonces, el hijo de Nimrod, al ver la entrega de Abraham, que ese era su hijo, Eliezer, al ver el denuedo y la entrega de Abraham, prefirió irse con él, que vendría siendo el que iba a quedar como rey después de Nimrod. ¿Entienden? Entonces ahí podemos ver de cómo el heredero al trono de Nimrod prefirió mejor irse con Abraham. ¿Entienden?
Entonces, es algo maravilloso estudiar todo esto. Algo maravilloso estudiar todo. Entonces dice Eliezer, sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor, o sea, con Abraham. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, Rivka, como se dice en hebreo, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Miren, esto es una representación de cómo Rivka está alimentando a Eliezer y a sus 10 camellos. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. ¿Por qué tiene que decir el texto aquí que Rivka es virgen? Los rabinos no dejan pasar eso. Los rabinos no, espérate, ¿por qué tiene que decir aquí? Estamos hablando de los atributos de Rivka. ¿Por qué tiene que decir el texto que es virgen? Porque había una costumbre en esa época, en ese sitio donde vivía ella, se llama como Naharín, así es que se llama el lugar, que las mujeres de su contorno tenían que vivir con el jefe de ese lugar. ¿Entiendes? Y entonces Eliezer llegó a buscarla como esposa de Isaac antes de que el hombre ya la hubiese violado. ¿Entiendes? Entonces sigue diciendo el texto, a la que varón no había conocido, fíjense como dice el texto, a la que varón no había conocido, ve donde el midrash aquí, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, ruégote que me des agua de beber un poco de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Oiga cómo se dirige al señor mío. Y se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió a su vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si el Eterno había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acababan de beber, le dio hambre, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El Midrash dice que, dijo el rabino Yohanan ben Tzipori, parpadeando y mirándola, sucedió que cuando todos los camellos vinieron a beber, él tomó 2 brazaletes en sus manos contra 2 tablas, 10 de oro de peso contra los 10 mandamientos, Génesis 25:22. Y la hija dijo, ¿de quién eres? Y a la hija dijo, ¿de quién eres, hija? Y dime, ¿por qué el hombre se concentre y se incline ante el Señor? Por eso se agradecen las buenas noticias. O sea, por eso, en aquella época la gente que daba una buena noticia se inclinaban y le agradecían en símbolo de respeto. Fíjense con qué lo compara el rabí Yohanan ben Tzipori con los 10 mandamientos. Bueno, y estos son solo ejemplos para que nosotros entendamos el mundo del Midrash, para que nosotros entendamos la forma en que hay que pensar. Porque ¿saben algo? Dios tiene cuerpo. Pregunto, ¿Dios tiene cuerpo? ¿Dios tiene forma? Dios no tiene cuerpo ni tiene forma. Entonces, ustedes deberían de saber que cada vez que las escrituras se refieren a algo que Dios hace, lo hace en forma de midrash. Por ejemplo, cuando dice el texto, Dios inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Dios tiene que inclinarse para escuchar el clamor de alguien? Pregunto. ¿Tiene Hashem que inclinarse? Ahora, ustedes deben de saber algo importante sobre los midrashim. Escuchen esto, que esto sí es interesante que voy a decir ahora. Los midrash
tienen un problema, que no son mentiras, pero tampoco son verdad. ¿Usted está oyendo eso? Los Midrash tienen un problemita, porque eso es una dimensión que no es espiritual, pero tampoco es física. Es una dimensión que ni es física, pero tampoco es espiritual. Es una dimensión en la que Dios se manifiesta, pero que no es mentira, pero tampoco es verdad. Por ejemplo, cuando David dice, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Dios se inclina. Entonces, ahí vemos que no podemos, ok. Dios no se inclina. Ahí vemos que es no. Ahora, ¿escuchó Dios el clamor del salmista? ¿Lo escuchó? Entonces, fíjense bien, el texto es sí y no a la vez. El Midrash ni es verdad ni es mentira. Formó Dios al hombre, insufló aliento de vida. Y Dios tiene, ¿cómo se dice? Pulmones para insuflar. No tiene ningún pulmón para insuflar nada. Dios no es hombre. ¿Saben ustedes cuál es la mejor forma de definir a Dios? No definirlo. La mejor forma de definir a Dios es no definirlo. Para una gente entender qué es Dios, debe de saber qué no es Dios. Mientras más la gente sabe qué no es Dios, entonces puede acercarse más a Dios. Por ejemplo, si yo digo Dios no es este celular, ¿eso es verdad o es mentira? Pregunto. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero cuando yo digo Dios es, ya ahí hay problema. Porque Dios no es nada de lo que uno se puede imaginar. ¿Entiendes? Dios no es nada que con lo que uno pueda definirlo. A Hashem no se le puede aplicar ni espacio, ni tiempo, ni lugar, ni realidad. Incluso esta es la más difícil de todas. Dios no existe. Lo voy a explicar ahora porque estoy diciendo eso, que Dios no existe. Miren, si a Dios no se le aplica tiempo, ni espacio, ni lugar, ¿cuál fue la otra que yo dije? Ni realidad. La pregunta es, ¿quién creó esta realidad en la que nosotros vivimos? ¿Quién la creó? ¿Quién la creó? Dios. Entonces, ¿usted le va a aplicar a Dios algo que él mismo creó? Pregunto. ¿Usted le va a aplicar a Hashem algo que él creó a él mismo? Eso es imposible. Es como que usted diga, es como que el panadero está haciendo un pan, ¿verdad? Está amasándolo. Y luego el pan se pregunta, ¿y quién amasó al panadero? No, espérate. Nadie amasó al panadero. El que ha amasado eres tú. ¿Entiendes? Entonces podemos decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque esta existencia en la que usted y yo vivimos, la creó Él. Por lo tanto, Dios está fuera de esta existencia que usted y yo entendemos que es la existencia en que Dios existe parecido a nosotros, pero Dios no existe en esta dimensión. La misma explicación de la eternidad. Ajá, exactamente. ¿Está entendiendo la idea? Aplicarle a Hashem espacio, tiempo, lugar, realidad, no se puede. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acercar a la escritura, tenemos que utilizar la mente midrásica. No solo el mundo espiritual, que solamente algunos pueden llegar ahí. No. Una pregunta, maestro. El concepto de Cairo no aplica entonces. ¿El concepto? De Cairo. No lo entiendo. ¿El concepto? Concepto del Cairo, o sea, Cairo. Lo que pasa es que esos son conceptos griegos, hermano. Entonces, la esencia del conocimiento divino es el hebreo. Acuérdese que el griego, eso es traducción, esas son traducciones. ¿Entiendes? Por ejemplo, el alma del hombre
El hombre tiene 5 partes del alma, no tiene 3. No es cuerpo, alma y espíritu. Eso no existe en las escrituras. Son 5 partes del alma. Entonces, el alma del hombre siempre está conectada con Dios. Las partes que se desconectan de la voluntad divina son las partes inferiores del alma que ocultan que el alma, que siempre está conectada con Dios, pueda mantener una conexión. El alma no vino a corregirse, el alma vino a corregir. ¿Entienden eso? Cuando una persona se acerca a los mandamientos de la Torá, se está conectando con la esencia divina que Dios puso dentro del hombre. ¿Está entendiendo la idea que estoy queriendo decir? El alma del hombre es divina de por sí, porque cuando Hashem creó al hombre, dice, era muy bueno. Tov en hebreo, tov meod, muy bueno. Toda la creación es buena, pero cuando creó al hombre es muy bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el alma del hombre siempre está conectada con Dios. Pero las partes inferiores del cuerpo con el que se realizan los mandamientos o se hacen los pecados, con el cuerpo, con la yehidá, una especie de energía divina que cubre el cuerpo, esas partes se desconectan, el espíritu se desconecta de Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 150, crea dentro, se me ha ido, el Salmo 51, crea dentro de mí un espíritu nuevo, dentro de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelva con el recto, espíritu recto. Ajá, recto. La palabra recto en hebreo es yashar. Así se llama Yisrael, yashar el, los rectos delante de Hashem. Cuando la gente obedece los mandamientos de la Torah. Voy a detenerme aquí porque ya no pasamos de las 9 de la noche y queda muchísima información, pero esto es para nosotros abrir. Fíjense, yo no entré a los misterios del Talmud hoy. Yo lo que estaba haciendo era acomodando la mente de ustedes a pensar midrashicamente para poder entrar entonces a los misterios del Talmud. ¿Entiende? Es acomodando la mente a pensar para cuando hablemos sobre los detalles de todo lo que vamos a hablar aquí, entonces podamos utilizar una mentalidad lógica y no venga la gente a decir, no, que dónde está eso en la Biblia, que sé yo cuánto, con un literalismo que no tiene sentido. ¿Entiende? Con un literalismo que ni Martín Lutero. ¿Entiende? Señores, hemos terminado la clase aquí. Espero de alguna manera haber contribuido. Y si hay alguna pregunta o comentario, este es el momento. Excelente. Está todo claro. Poderoso. Excelente, Bueno, maestro. Veo que la gente se está yendo. ¿Para que no le gustó, será? Shalom, maestro. Todo bien, poderoso. Una pregunta, Adelante. maestro. Adelante, Sí, adelante, Andrés. Yo entré un poquito tarde, ya la clase había avanzado. Quiero tener, ¿cómo yo puedo conceptualizar lo que es el Midrash? O sea, ¿qué concepto puedo yo dar si tengo que dar una introducción a lo que es el término? Y, por ejemplo, si me preguntan, ¿qué es el Midrash? ¿Qué digo? O sea, no sé si eso se explicó, porque como entré tarde. Sí. ¿Me puede usted dar un concepto? En este caso, como ya yo expliqué eso, y el pastor Ignacio, el hermano Álvaro, Iván y el pastor Josía y Jacob, y ya escucharon lo que se hace es lo siguiente. El pastor Josía está grabando la clase. Entonces lo que el pastor Josía haría es que le manda la clase grabada para que usted la vea desde el principio y tiene que verla para la próxima clase, tiene que verla, ¿entiende? En cuanto al material de apoyo, yo se lo voy a proceder a entregar al maestro Elvis, ya para que ustedes puedan tener su material
de apoyo a mano y puedan estar enterados de todo este espacio, todo este estudio que vamos a estar ofreciendo aquí desde Rache con la ayuda de Dios. Entonces, yo no sé si ya tienen más preguntas, comentarios. Este es el momento. Estamos para compartir aquí. Bueno, sí, que el pastor Josías envíe la grabación al grupo, y así los que no pudieron estar desde el principio, se dio una explicación bastante amplia acerca de lo que significa el Midrash, más o menos, y así la podemos ver más despacio y por tomar nota también. Así que, Pastor Andrés, eso va a estar en el grupo, la grabación, y también el código para entrar a ver la grabación. Pastor Josías. Perfecto. Gracias. Sí, amén, excelente. Shalom, shalom. Así mismo es, Andrés. Más adelante estará llegando la videoconferencia al grupo y ya por ahí usted se va a nutrir mucho mejor, ya verás. Y en cuanto a la clase de hoy, a mí me ha parecido interesante. No hemos entrado a las aguas directamente todavía y para mí ha sido más que un tesoro, la verdad que sí. Bastante interesante. No sé si el maestro ya terminó directamente o si quiere decir algo más. El maestro terminó, pastor, ya, sí. Ah, ok, excelente, excelente. Bueno, pues nada, mis amados, nos vemos aquí una vez más el jueves, Dios así lo permita. Y vamos a dejar que sea Álvaro Robles que esté haciendo una oración para darle gracias al Eterno, porque, wow, lo que hemos recibido hoy es más, eso no tiene precio, como decía Ignacio ahorita. Pagar. No, que yo estoy pagando. No, nosotros no estamos pagando. De verdad. Bien, que no. entonces, aquí está el maestro. no hay preguntas, comentarios al respecto. Estábamos hablando, maestro, pues estamos todos aparentemente claros. Estamos claros. Baruch Hashem, entonces valió la pena hacer esto. Entiendo yo. Claro que sí, excelente. Ok. Excelente. Bien. Baruch Hashem. Sí, Baruch Hashem. No se salga, maestro, o me pone como anfitrión para hacer la oración, sí. o no sé si va a esperar la oración. Ok. Listo. Ya. Sí, Álvaro, adelante, hermano. Oremos. Padre Dios, gracias por esta gran enseñanza de esta noche. Oh Señor, te pedimos que esta clase, Señor, sea de gran provecho para nuestras vidas. Hemos recibido, Padre, una porción, Señor, de la clase y estamos, Señor, felices, Padre amado, por haber recibido, Señor, esta gran enseñanza. Padre, te pedimos que abra nuestra mente, Señor, y permita, Padre, que recojamos cada información, Señor, para provecho. Que cada jueves, Padre, esta clase se dé de gloria en gloria para tu gloria, Señor. Te pido, Padre, que nos des un sueño reparador y que el jueves próximo estemos aquí, Señor, con entusiasmo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Shalom. Bueno. Gracias. Bye. Bendiciones. Shalom a todos. Shalom. Shalom.